Año con año la prensa acreditada en el organismo ejecutivo entrega la manzana a aquel funcionario que tiene mayor apertura con los medios y el membrío para aquel funcionario que no es amigo de las entrevistas. Este año ese premio se lo lleva el binomio presidencial. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFMembrío. A continuación la nota del ácido galardón. El presidente Jimmy Morales fue seleccionado por los periodistas que cubren la fuente del Ejecutivo como el funcionario más ácido del gobierno y concederle el simbólico membrillo. Todos los años se entrega en símbolo de desaprobación al funcionario más inaccesible o con poca o nula apertura hacia la prensa. Por lo contrario, la manzana, que es la fruta dulce, se entrega al funcionario con apertura y que mayor calidad de información da a los periodistas. La premiación este año fue atípica, ya que 3 membrillos fueron otorgados. Además de Morales, otros 2 miembros de su gabinete recibieron la fruta ácida, tanto funcionarios como sus equipos de comunicación. El primero y con más votos fue para Morales y su mala estrategia de comunicación. El segundo lugar para Carlos Martínez, secretario general de la presidencia, por su poca apertura. Y el tercer membrillo lo recibió el vicepresidente Jafet Cabrera y su director de comunicación Emilio Gracias. El acreedor de la fruta dulce fue el ministro de Relaciones Exteriores Carlos Morales, quien fue calificado como el funcionario más abierto a la prensa, diplomático de carrera y el único ministro del gobierno anterior. Durante los primeros 11 meses de gestión del gobierno de Morales, el choque con los medios de comunicación ha sido evidente. Las quejas, los enojos y las restricciones como el ingreso a casa presidencial han dejado un sabor amargo. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Comenzamos la semana con esta ceremonia, estos premios que entregan los periodistas acreditados a la fuente del organismo ejecutivo en el marco del Día del Periodista. El grupo de periodistas se reúne y vota por quien es el funcionario más accesible, quien da mejor calidad de información, y también su contrario, aquel funcionario que es reacio a la prensa, a las entrevistas y a las preguntas. Ya vio usted los resultados, de eso vamos a hablar. ¿Está de acuerdo con el membrío para el presidente Jimmy Morales? ¿En qué está fallando el equipo de comunicación del binomio presidencial? ¿O es que la prensa tiene la culpa? Ese es el tema de la noche, la etiqueta SFMembríos. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comencemos con esta ácida conversación. El membrío, ¿no? Que viene a resumir varios momentos de la presidencia de Jimmy Morales estos 11 meses, en donde han existido roces entre los reporteros, entre la prensa, algunas respuestas airadas del mandatario acerca de la forma como se está dando cobertura a los acontecimientos en Palacio Nacional. ¿Qué nos dice esto de la estrategia de comunicación del presidente y también de la personalidad de Jimmy Morales? Bueno, el premio va sobre el trato, entonces en principio el premio no tiene que ver con la estrategia. Podemos conversar sobre la estrategia de comunicación durante el programa, pero es la sensación subjetiva de los periodistas. Entonces, en ese sentido no hay mucho que discutir. Si los periodistas lo han votado y perciben que el más difícil, el más duro, el que más se cierra, el más ácido con la prensa es Jimmy Morales. Y yo creo que es significativo que seguramente el presidente de la historia de Guatemala, creo que se puede argumentar que es el presidente de la historia de Guatemala que más a gusto, en principio, se debería sentir con las cámaras, que es el que más acostumbrado está a ellas, que es el que tiene la capacidad de manejarlas. Yo recuerdo perfectamente en la época electoral hicimos aquí en Guatevisión unos foros con la AGG y al contrario que el resto de candidatos, él estaba en su ambiente. Recuerdo que entrevistamos a todos prácticamente, a 15, 16 candidatos presidenciales que había. Él sí entró y dijo, ¿dónde está mi cámara? Entendió perfectamente los ángulos, hablaba y se dirigía al público, y era claro que en ese sentido se sentía muy a gusto. Y es curioso cómo ha ido encerrándose y siendo uno de los presidentes más ariscos con la prensa en su primer año de gobierno, cuando todo favorecía que no lo fuese así. El antecedente de Jimmy Morales nos dice que es una persona que viene de los medios de comunicación, que conoce el manejo de cámaras, que incluso sabe desarrollar un discurso. ¿En qué momento Jimmy Morales se convierte en ese personaje a la defensiva y que no le gusta ser cuestionado en sus decisiones, Estuardo?
Es algo así No, como no estoy muy de acuerdo con todo lo que afirmaste, de una vez te digo, ¿verdad? Pero Que es algo así con la como única, Dr. con la única, Jekyll, con lo Mr. único Hyde. que dijiste que estaría de acuerdo es que viene de medios. Eso no significa, estar en medios no significa que uno pueda articular un discurso. Estar en medios tampoco significa que pueda siquiera escribir con coherencia. Pero los discursos de campaña eran lo suyo, ¿no? Sí o no pero- conectaba con la gente. Pero era uno, escrito uno para pues, el mismo discurso en todos lados, ¿verdad? A mí me sorprenden 4 cosas ahí. Primero, es la primera vez que se dan 3 membrillos. No recuerdo yo, por lo menos ya tengo mis años de estar en periodismo, que se haya otorgado, se haya premiado a tres funcionarios públicos con el membrillo, ¿verdad? Y el segundo punto para mí importante es también que solo es a través de quienes tienen la fuente asignada. O sea, los otros, si tienen otra fuente, no entran en esa votación. Es la prensa acreditada, La digamos, a prensa Palacio acreditada. 3, no se dio el del Congreso, el otro, La naranja, el y el limón. limón, ese se quitó por varias razones, pero ese antes el Congreso tenía precisamente la naranja y el limón, que era muy competido el premio. Y era más el controversial limón, también. controversial, era más competido el limón que la naranja. Y 4, creo que nosotros sí nosotros en cuanto periodistas sí tenemos que voltear un poco y ver hacia nosotros mismos también, en cuanto fuente, en cuanto medio, en cuanto a ver, de hecho la votación en el sondeo es muy interesante, ¿verdad? Que 70% está diciendo, no sé, ya variaron los números, pero hace unos minutos 70% está diciendo que se nota que no tienen una estrategia de comunicación, que creo que es el verdadero tema. ¿Qué hace a un funcionario ser accesible? ¿Es dar entrevistas a cada momento o entregar calidad de información? Las dos cosas, las dos. Pero si va a tener una estrategia, se va a presentar cuando haya calidad de información. Porque muchas veces hay unos funcionarios que quieren estar todo el tiempo frente a. Y voy a decir aquí 2, 3 funcionarios que siempre quieren estar frente a. Ministro de la Defensa, digamos la gente de algunos directores, de agricultura, todos estos quieren ser divas, ¿verdad? Entonces quieren estar frente a todo el tiempo. Pero en comunicación hay que explicarles el fenómeno que se llama saturación. Si no dan información de calidad, lo único que van a hacer es saturar. Entonces sí tiene que ir cuánto tiempo va a estar, pero eso tiene que estar mediado a partir de la calidad de información que va a dar. Lo que sí no debe hacer es esconderse, porque se nota al instante, notamos cuando... yo dije, eso fue hace un año casi, porque por estas fechas entrevistamos al presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales, aquí. Fue una de las primeras entrevistas de Sin Filtro. Y casi después de la entrevista, porque se molestó, entrada a la entrevista, él se molestó enormemente por las preguntas. Yo creo que eso es una de las claves del premio, insisto. Se enfada y se le ve enfadado, se le ve crispado. O sea, tú podrías tener una cara de póker y luego hacer estrategia de comunicación y meter la pata y ser oscuro. Pero es que a él, en este negocio, este juego que es la política, tienes que aprender a no enfadarte, porque el que se enfada pierde más que en ninguna otra profesión. Y él se ve crispado con la prensa. O sea, su expresión no verbal, que es la que alguien como él debería manejar mejor que cualquier otro presidente de la historia, es significativo cómo frunce el ceño, cómo hace unos gestos que son verdaderamente desagradables. Se me vienen 3 ejemplos de políticos ya añejos y que no tienen empacho en ser cuestionados por la prensa. Alfonso Portillo, Vinicio Cerezo, lo tuvimos aquí hace poco. Mario Taracena es posiblemente el ejemplo un viejo zorro, más de cómo se da ese proceso. Pero vámonos un poco fuera de Guate. El mismo Donald Trump está mostrando tener una cuestión muy interesante, que de hecho la gente que lo visita fue mucha gente que lo criticó de una manera fuerte durante la campaña, pero que está logrando en su estrategia de comunicación jalar posiblemente a los más distantes para esto. Y yo siempre he dicho y siempre lo voy a decir, siempre es buen tiempo para un presidente en cuanto representante de la unidad nacional y presidente constitucional y comandante general del ejército
tomarse un tiempo. Tal vez en en lugar de convivios y esas cosas, deberían tomarse unos 2, 3 días. Unos para 3 años. revisar, Pero eso ya se lo ha tomado Estuardo. para revisar, ¿Qué está haciendo? y ya que tiene un doctorado en filosofía, ¿verdad? Que haga un ejercicio de introspección. Yo creo que un ejercicio de introspección y de las bases filosóficas de la comunicación, creo que no caerían mal y que él lo lidere. Bueno, vamos al primer corte y regresamos con esta plática de los membrillos. El ejemplo, Trump también se enfada. Bueno, vamos a hablar de Trump también al regreso. Ya saben, la etiqueta SF Membrillos. Volvemos.